Hola, buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a continuar con el tema que había quedado pendiente la clase pasada. Y bueno, la decisión para iniciar la diálisis o hemodiálisis va a depender de varios factores que se dividen en indicaciones agudas o crónicas. Dentro de las indicaciones agudas vamos a encontrar lo que es la hiperpotasemia, la acidosis metabólica, la sobrecarga de fluido, que esto usualmente se manifiesta como un edema pulmonar, la pericarditis urémica y bueno, en pacientes sin fallo renal va a ser por envenenamiento agudo con toxinas dializables, como lo que es el litio. Y bueno, en las indicaciones crónicas vamos a encontrar el fallo renal sintomático, la baja tasa de filtrado glomerular, que este tiene que ser de 10 a 15 mililitros por minuto, y bueno, otros marcadores bioquímicos de inadecuada función renal, tienen que ser mayor de 15 mililitros por minuto. Aquí vamos a encontrar lo que es la hiperfosfatemia. Esta va a ser resistente al tratamiento médico y la anemia, que va a ser resistente a la eritropoyetina. La diálisis es el tratamiento médico que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o toxinas de la sangre, especialmente las que quedan retenidas a causa de una insuficiencia renal. Esta se va a dividir en dos, lo que es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Dentro de la diálisis peritoneal, esta va a constar, bueno, esta es la introducción de la solución glucosada hipertónica en la cavidad peritoneal con un catéter flexible. Aquí las toxinas se van a depurar por medio de ósmosis a través de los capilares de la membrana peritoneal y las transfiere al líquido de diálisis que posteriormente se va a evacuar al exterior. Y la hemodiálisis, este va a ser el filtrado de la sangre, no se va a llevar a cabo dentro del organismo como en la diálisis peritoneal, sino que en el exterior va a ser un aparato que es como un riñón artificial donde circulan por separado la sangre del paciente y el líquido de la diálisis con una composición similar a la del plasma. Dentro de la hemodiálisis se va a realizar por medio de las arterias y venas, que estas, bueno, son demasiado pequeñas, entonces se realiza por medio de una cirugía para crear un acceso vascular. Hay tres tipos de forma de realizarla, que esta es la fístula arterovenosa, que va a unir una arteria con una vena debajo de la piel del brazo. Vamos a utilizar lo que es la arteria radial y la vena cefálica. Esta puede usarse de 3 a 4 meses. El otro es el injerto arterovenoso. Este es una arteria y vena del vaso con un tubo de plástico formando una U. Esta arteria que se va a usar va a ser la arteria radial y una vena cerca del codo. No son tan duraderas, esta no es tan duradera como las fístulas arterovenosas. Y bueno, el otro va a ser por medio de catéter. Este va a introducirse en una vena del cuello o debajo de la clavícula. Este no es de uso permanente y su duración va a ser de 3 a 4 horas y este se tendría que realizar 3 veces por semana. Dentro de la diálisis y de hemodiálisis vamos a encontrar lo que son las manifestaciones orales. En este caso, la higiene oral de los pacientes en tratamiento con diálisis puede ser pobre, entonces realmente no existe alguna evidencia de un riesgo mayor de presentar periodontitis. Podemos encontrar lo que es la xeroxtomía e hipocialia. Esta va a ser porque durante el tratamiento se le restringen los líquidos. Y bueno, esto nos va a dar mayor posibilidad de caries, inflamación gingival, interferencia en masticación, deglución y el habla, en dificultad en la retención en prótesis, aparición de candidiasis y cialodenitis bacteriana. Otras manifestaciones, en los pacientes con síndrome urémico va a ser la litosis con olor similar al amonio, alteraciones del gusto, sensación de engrosamiento a nivel lingual. Y bueno, las causas, pues obviamente va a ser la alta concentración de urea en la saliva y el aumento de fosfato y proteínas en los cambios de pH en la saliva. También en el área de las mucosas vamos a encontrar estomatitis urémica. Esta va a ser dolorosa, difícil de determinar su causa inicial. La lesión es infrecuente debido a la temprana insaturación del tratamiento de diálisis en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Eh, la mejor terapia es el control de la uremia. Vamos a encontrar neoplasias. El riesgo es similar a la población en general. Candidiasis va a haber el 4% en pacientes con hemodiálisis. Esto nos va a causar lo que es la hipocialia, que es el factor favorecedor. Y bueno, su incidencia en pacientes con índice, no, ah, se me fue, con insuficiencia renal crónica y en los diabéticos.
La hemodiálisis va a aumentar el riesgo de la transmisión de virus, de la hepatitis B y C, también del VIH. También les voy a hablar lo que es del trasplante renal. Este es el trasplante de un riñón en un paciente con enfermedad renal avanzada. Dependiendo de la fuente del órgano receptor, se va a clasificar como donante fallecido o como trasplante de donante vivo. Dentro de sus indicaciones y consideraciones, pues vamos a tener que este va a restablecer todas las funciones renales, incluyendo la endocrina y la metabólica. Nos va a dar mejor calidad de vida al paciente, aunque este paciente debe llevar tratamiento inmunosupresor de por vida para evitar el rechazo del órgano trasplantado. Y bueno, es el tratamiento de elección para insuficiencia renal crónica y principalmente va a ser en niños. Una vez que se hace el trasplante vamos a encontrar 3 estadios, que es el post-trasplante inmediato, que este va a ser de 6 meses, y aquí hay mayor riesgo de complicaciones. Después vamos a pasar al injerto estable. Aquí los problemas a nivel odontológico van a ser asociados al inmunosupresor administrado. Y el tercer estadio podría ser rechazo crónico del injerto. Aquí pues vuelven a aparecer nuevamente las manifestaciones de la insuficiencia renal crónica y se vuelve a realizar una valoración para ver si se puede realizar diálisis o nuevamente un trasplante. Bueno, aquí podemos ver algunos medicamentos que nos que son administrados en el momento del trasplante renal y bueno, sus efectos secundarios, por ejemplo, la ciclosporina nos va a dar nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, hipertricosis, diabetes mellitus, ginecomastia y cáncer de piel. La satioprina nos puede dar mielodepresión, hepatotoxicidad, anemia, megaloblástica, alopecia y el medicamento Tracolimus, este nos va a dar nefrotoxicidad, neurotoxicidad y diabetes. Este medicamento generalmente tiene alteraciones farmacológicas con la lidocaína, eritromicina, claritromicina, acitromicina, clotrimazol y algunos AINES. Sus manifestaciones orales, pues bueno, vamos a encontrar agrandamiento gingival. Este va a ser secundario a la toma de los fármacos, como es la ciclosporina y de los antagonistas de los canales de calcio. Esto va a aparecer en el 30% de los pacientes, aparece en los 3 primeros meses al inicio del tratamiento, es generalmente en niños y adolescentes y bueno, la placa dental va a ser un factor predisponente y no hay diferencia entre hombres y mujeres. Dentro del agrandamiento gingival, como ya lo había comentado, va a ser por antagonistas de canales de calcio. Estos son utilizados como antihipertensivos, van a reducir la nefrotoxicidad de la ciclosporina. Podemos encontrar la nifedipina, amlodipina, diltiazem, oxidipinanfelodipina y nitrendipina. Estos no van a no va a interferir la dosis ni la duración del tratamiento. En el medicamento Tracolimus, este va a disminuir el agrandamiento gingival en algunos casos cuando se realiza el cambio de ciclosporina a Tracolimus. Podemos encontrar lo que es leucoplasia vellosa, esta va a ser secundaria, caposis intraoral en pacientes trasplantados, herpes simple, que va a ser el 50% de los pacientes que son trasplantados, y podemos encontrar a nivel de órgano dental el estrechamiento de la cámara pulpar. Y bueno, como conclusión, las enfermedades renales son patológicas con alta prevalencia en donde la detección precoz y remisión adecuada al área de nefrología, junto con el trabajo con equipos multidisciplinarios, especialmente con atención primaria, puede ayudar a conseguir el retraso del inicio de diálisis, mejorar la morbilidad y calidad de vida de estos pacientes. Y pues aquí concluimos lo que es el tema de nefrología. Listo, compañero. Voy a dejar de compartir. Dani, ¿estás ahí? Sí, Leti. Sí, en cuanto termines, ya ahorita yo Ya, presento la otra. ya. Gracias. Dame un segundito.
A ver, me parece que ya está. Listo, ya pueden ver la pantalla. Sí, sí, sí se ve. Bueno, hola compañeros, buenas noches. A nosotros nos tocó el tema de neurología. El equipo está compuesto por Víctor Hugo Gutiérrez Arroyo y un servidor Daniel Betancourt Segura. Y vamos a seguir ahorita con este tema. Bueno, como tal, la neurología es la especialidad médica que estudia la estructura y función del desarrollo nervioso. Esto incluye el sistema central, periférico y autónomo, y muscular en estado normal y patológico. Existen diferentes enfermedades neurológicas. Estas constituyen un conjunto de enfermedades muy frecuentes que afectan tanto a personas jóvenes como en edad avanzada. Bueno, pueden llegar a tener consecuencias graves. Algunas ya pueden mermar las capacidades tanto en movimiento, memoria, lenguaje, y puede tener bastantes secuelas. Una de los temas que vamos a abordar es la neuralgia del trigémino. Como tal, la neuralgia del trigémino se define por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor como un dolor paroxístico unilateral. Suele ser severo, penetrante, de corta duración, recurrente y puede afectar una o varias ramas del quinto par craneal. Dentro de su prevalencia, bueno, se considera una prevalencia alta. Esto ha ido aumentando al mismo tiempo que la expectativa de vida. En porcentajes constituye el 89% de neuralgias faciales en personas mayores de 60 años. En epidemiología, en 1968, Pittman estimó que afecta a 4.7 hombres y 7.2 mujeres por cada millón. Y este factor está basado en una edad mayor de 50 años. Es un pequeño video nada más para hacer un refresh de cómo está distribuido y constituido el nervio trigémino. Es un video muy breve, nada más como para tener un mejor panorama. Bueno, como les comenté, este padecimiento va a afectar principalmente estas tres ramas. El video era con la finalidad de tener un poquito más de panorama, así que la mayoría sabe de qué estamos hablando, entonces era nada más como tema de tener un poquito más la parte visual. Existen diferentes teorías, en este caso estamos mencionando tres. Una es se relaciona con problemas de desmielización a nivel ganglionar. Esto quiere decir que hay un ingreso excesivo de sodio, que es el que va a causar la neuralgia como tal. La otra teoría nos habla de la compresión o deformación de la raíz dorsal. Esta fue postulada por Janetta. Y la tercera teoría epileptógena habla precisamente de una irritación en las terminaciones nerviosas del trigémino.
Esta fue propuesta por Fromm. Dentro de la clasificación se puede considerar como típica o atípica. La típica es conocida como esencial, se refiere a un síndrome doloroso que se limita a la distribución de un par craneal en específico o específico de alguna de sus ramas. Y la típica o secundaria es una lesión como que tiene que ver directamente con una lesión, eh, sobre todo postraumática, posterior a un proceso oncológico, posherpética, de neuralgia migrañosa periódica o un dolor central. Esta es la manera en que se dividen. Dentro del cuadro clínico se llegan a presentar con una intensidad severa. La localización suele ser unilateral. Esta no pasa de la línea media y está limitada principalmente al territorio del trigémino. Suelen tener una duración de 1 a 2 minutos. El inicio es paroxístico con periodos en remisión y el tipo como tal son descargas eléctricas quemantes. La recurrencia, bueno, se habla de un porcentaje en el cual el 57% de los casos suele ser del lado derecho. Al izquierdo tiene referencia que es de un 43% y solamente de un 3 a un 11% las neuralgias suelen ser bilaterales. Para llegar a un diagnóstico, pues bueno, hacemos uso, nos apoyamos de una historia clínica, de una exploración física y neurológica. Y también hacemos uso de estudios complementarios, como pueden ser placas simples de rayos X, potenciales evocados, TAC, resonancia magnética. Y bueno, la idea de todo esto es tener las herramientas para poder diferenciar entre una neuralgia esencial o una secundaria. Como habíamos hablado hace un momento, en la neuralgia secundaria, el origen tumoral tiene un porcentaje de menos del 2%. El postraumático tiene una prevalencia del 5 al 10%. Infeccioso, sobre todo con pacientes con herpes zóster, el desarrollo de una neuralgia trigeminal postherpética. También puede haber una disfunción temporomandibular asociada con neuralgia de la tercera rama del trigémino o piezas dentales que tienen una recurrencia del 2%, o degenerativas, que son como inicios de alguna enfermedad, en el caso especial de la esclerosis múltiple. Otro padecimiento que entra dentro del tema que estamos hablando es la parálisis facial. La parálisis facial, algunos consideran que lejos de ser un diagnóstico, se debe pensar en ella como un síndrome, ya que tiene varias etiologías dentro de la medicina. En base a su extensión clínica puede ser completa o incompleta. En la completa se toma en cuenta que es una pérdida total en la máscara de la movilidad facial. La incompleta cuando permanece algún tipo de movilidad del lado afectado. Algunos autores hablan de que la incompleta se le debe considerar de manera más correcta como una paresia. En la etiología, pues bueno, puede tener diferentes causas, como ya lo había mencionado, pueden ser infecciosas, traumáticas, neoplásicas, neurológicas, sistémico-metabólicas o idiopáticas. Como ustedes saben, la movilidad facial está dada por el séptimo par craneal, que es el facial, y se divide en tres: intracraneal, intratemporal y extratemporal. El intracraneal va desde el núcleo del puente de Valoro hasta el conducto auditivo interno. Intratemporal desde el conducto auditivo interno hasta el agujero estelomastoideo. Y extratemporal desde el agujero estelomastoideo hasta los músculos de la expresión facial, que son principalmente los que se ven afectados. De igual manera, dentro del examen físico, pues se debe de realizar un examen físico completo, como ya le habíamos hablado hace un momento, sobre todo la historia clínica. Hay una clasificación de la cual les voy a hablar más adelante, que es la clasificación de House-Brackmann. Dentro del protocolo para el examen físico debe incluir una revisión de los pares craneales de manera más detallada, buscar signos dermatológicos, pulmonares o musculares que nos orienten a tener sospecha de patologías sistémicas, una exploración otológica, esto debido a que, como habíamos mencionado, pues algunos pueden ser por origen viral y se llega a manifestar como algunas vesículas en el canal auditivo. La prueba de Weber, que nos sirve para evaluar tanto la vía conductiva como la vía sensorio-neural, y la prueba de Rain, que nos sirve para evaluar las pruebas en el oído medio. Lo que les había comentado de la clasificación de House-Brackmann es, bueno, está como estipulado en este cuadro, que tenemos que tener en cuenta cuándo inició el problema, que es la fecha de inicio, la evolución que va teniendo o el progreso, considerar si la parálisis es completa o incompleta, si es primera vez o fue recurrente, si es de un mismo lado o está alternado, más en la cabeza o en el cuello. Son diferentes puntos que tenemos que tomar en cuenta, así como la historia familiar, si está embarazada,
si hay alguna enfermedad sistémica, con la finalidad de poder llegar a un diagnóstico más concreto. Y dentro de esta clasificación, pues bueno, también se divide en 6 grados, que puede ser grado 1, que es normal, grado 2, que es una disfunción leve, el grado 3, disfunción moderada, grado 4, que es disfunción moderada severa, grado 5, disfunción severa, y el grado 6, que ya prácticamente es una parálisis completa sin respuesta alguna. Esta es la manera en que se clasifica para poder diagnosticarla. Dentro de los Sí, estudios de te gabinete, escuchas muy despacio, amigo, perdón. dentro de los... A ver, ¿ahí me escucho mejor? Ahí está bien, listo. Dentro de los estudios de gabinete está el estudio audiométrico, la logoaudiometría. Los reflejos estapeidales nos suelen apoyar para valorar la rama estapeidal del nervio facial, dándonos una idea del sitio anatómico en donde podría estar la lesión. También nos podemos apoyar de una tomografía de alta resolución y como ya les había mencionado hace unas diapositivas, pues también la resonancia magnética suele ser de gran utilidad. En la parálisis de velo idiopática se define como aquella parálisis en la que no se puede encontrar la causa idiopática, representa del 50 al 80% de las parálisis faciales, no tiene predilección por sexo o edad o grupo geográfico. Dentro del tratamiento, bueno, se recomienda utilizar prednisona de 2 miligramos, bueno, va con la ecuación de kilogramo por día y aciclovir. Más adelante vamos a hablar un poquito más de los tratamientos para cada una de ellas. Y bueno, está apoyada también de la terapia de ejercicios faciales. Existe también dentro de estas variantes de la parálisis, hay una que es parálisis traumática. Esta suele ser es la segunda causa más frecuente, comprende del 8 al 22% de los casos. En gran número se dan los casos durante el nacimiento y también puede ser por fracturas faciales y del hueso del temporal y heridas en la región parotidia. El tratamiento, pues bueno, va muy enfocado a un procedimiento quirúrgico si la parálisis es completa para poder descomprimir el nervio afectado. Existe también la parálisis infecciosa. Algunos de los autores la consideran una de las causas más comunes de parálisis facial. El porcentaje es del 5 al 15.3%. La parálisis facial infecciosa es causada por el virus de la varicela zoster, el cual causa el síndrome de Ramsay-Hunt o herpes zosterótico. El tratamiento es a base de esteroides, también con aciclovir y prednisona. También la parálisis neoplásica representa del 5 al 13%. Es una etiología que corresponde a tumores primarios del ángulo pontocerebeloso. Y bueno, y tumores de región parotidia. Uno de los ejemplos es carcinoma adenoideo quístico. Y el tratamiento, pues eso va a depender de la histología tumoral. Parálisis neurológica, del 15 al 30% de los casos la comprenden. Las patologías que están involucradas principalmente son el síndrome de Melkerson, síndrome de Guillain-Barré y esclerosis múltiple. Dentro de las parálisis sistémico-metabólicas, ahí bueno, es lo que habíamos hablado también que pueden tener un origen sistémico. Tenemos la diabetes mellitus, hipertiroidismo, hipertensión arterial, embarazo, síndromes autoinmunes, amiloidosis, alguna deficiencia de vitamina A y bueno, en la mayoría de los casos también está presente algún antecedente de alcoholismo. Otro de los padecimientos que vamos a encontrar dentro de esta gama es la cefalea y migraña. Como tal, pues cefalea se extiende como la presencia del dolor ubicado por encima de la línea existente entre ambos campos oculares externos hasta el centro del canal auditivo externo. Este dolor se origina por debajo de esta línea y se debe de denominar dolor facial. Dentro de la fisiopatología, bueno, se da por dos vías. La primera es por la respuesta fisiológica normal. Se genera por la activación de los nociceptores en respuesta de una lesión tisular, distensión visceral y otros factores. Y la segunda se produce cuando existe un daño o un funcionamiento erróneo en las vías de dolor relacionadas con el sistema nervioso central o periférico. Hay algunas estructuras que están involucradas en estos casos. Suelen ser los senos venosos, las arterias meningias anterior y media, el nervio trigémino, glosofaringio y vago, el tronco encefálico y los núcleos sensoriales del tálamo. Dentro de las estructuras extracraneales, bueno, tenemos el periosteocraneal, la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos del cuello, el segundo y tercero nervios cervicales C2 y C3, los ojos, las orejas, los dientes y los senos paranasales.
Dentro de la epidemiología, bueno, es uno de los motivos más frecuentes de consulta. La prevalencia en adultos es del 47%. Al menos una tercera parte de la población entre los 18 y 65 años lo padece. En niños la prevalencia suele ser del 37 al 51% y del 57 al 82% suelen tener entre 7 y 15 años. Esta se da mayor en hombres que en mujeres entre los 3 y 7 años de edad. También dentro de esta rama se clasifica en cefalea primaria o secundaria. En el momento que el médico tiene al paciente con algunas características o signos que nos hagan sospechar, pues debe tener la capacidad de poder diferenciar si es primaria o secundaria la cefalea que está presentando el paciente. Dentro de las cefaleas primarias conforman la mayoría de las consultas médicas del dolor de cabeza. Se caracteriza por ser un dolor de cabeza que es frecuente y de duración variable. Dentro de las cefaleas primarias, la más frecuente son la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimos. La cefalea en racimos es de las más comunes, llamadas también cefaleas trigeminales con síntomas autonómicos. Su diagnóstico se establece con la presencia de periodos de dolor unilateral intenso y es asociado a manifestaciones ipsilaterales. Esta misma se clasifica en dos variantes, que puede ser cefalea en racimos episódica, se manifiesta en periodos que duran de 7 días a un año. Pueden estar separadas por épocas en las cuales no se presenta dolor y pueden durar como mínimo un mes. Y la cefalea en racimos crónica se presenta durante más de un año sin periodos de remisión o con espacios de remisión que duran menos de un mes. Dentro de las cefaleas secundarias tenemos también la meningitis, la hemorragia subaracnoidea, tumores cerebrales, arteritis temporal, trauma craneoencefálico y cefalea por abuso de medicación. Dentro de los signos de alarma, pues bueno, tenemos la cefalea en trueno, que es una cefalea que se da como una explosión con una gravedad alta desde el inicio. Cefalea diaria crónica, la cefalea nocturna, cefalea por crisis epilépticas. Digo, básicamente esta tabla es para poder como tener un poquito del panorama de las variantes en las cuales puede haber. Y también puede haber cefalea por crisis epilépticas. Para las herramientas de diagnóstico con las cuales nos podemos apoyar, nuevamente volvemos a la historia clínica, indagar sobre la hora en que inició, el tiempo de evolución, evaluar los signos vitales, valoración del estado de conciencia del paciente, los estudios de gabinete como es la tomografía o la resonancia magnética. Y bueno, la migraña, que es una cefalea frecuente también, suele ser incapacitante, afecta aproximadamente al 15% de las mujeres y al 6% de hombres. Presenta características como son sensibilidad a la luz, al sonido o al movimiento. A menudo se acompañan de náuseas y vómito. Y bueno, esta a su vez se divide en dos subtipos principales, que es la migraña episódica, que se presenta durante 1 a 14 días al mes. Puede ser migraña sin aura, que son periodos con una duración de 4 a 72 horas. Y bueno, puede ser unilateral, que es lo más frecuente, intensidad moderada o severa, pulsátil y empeora con la actividad física. La migraña con aura, bueno, es una cefalea que dura varios minutos, asociada a síntomas sensitivos o al sistema nervioso central unilateral, transitorios y visuales, los cuales se desarrollan gradualmente suelen preceder de la cefalea. Y la migraña crónica, que es de larga duración, de 15 días o más durante el mes, puede durar de 1 mes a 3 meses, y que en un periodo de 8 días al mes presenta características de cefalea migrañosa. Algunos estudios han encontrado una relación bidireccional entre la migraña y el riesgo de sufrir un evento cerebrovascular. Igual tratamiento farmacológico para la migraña, bueno, hay algunos bloqueadores beta, como son el propanodol, el nadolol, metoprolol. Y más adelante vamos a hablar un poquito más de este tema. Y bueno, ahora mi compañero Víctor va a hablar un poco del tema de epilepsia. Bueno, continuando con un trastorno más, hablaremos de la epilepsia. Como todos sabemos, la epilepsia es un trastorno claramente delineado. El término es utilizado para agrupar una serie de estados clínicos que son caracterizados por la tendencia a la aparición por un determinado tiempo de fenómenos paroxísticos denominados crisis epilépticas, que esto no es más que una despolarización súbita y excesiva, tanto como desordenada de un grupo de células nerviosas y la propagación de esa descarga a través del tejido cerebral. Cabe mencionar que el cerebro humano
es normal que sea capaz de producir una convulsión epiléptica, siempre y cuando se reúnan las circunstancias adecuadas. La epilepsia es una alteración sumamente frecuente, que esta se ubica en la segunda con mayor porcentaje después de las enfermedades cardiovasculares. Y la incidencia es entre el 0.5 y el 1 respecto a la población en general. Pero de manera muy general, también se dice que las epilepsias se representan en 50% antes de los 10 años y el 80% antes de los 20, es decir, el 30 más es entre los 10 y el 20, entre los 10 y 20 años de edad. Sus principales causas, tanto de convulsiones como epilepsias, abarca 11 principalmente y son las condiciones heredofamiliares, que estas incluyen factores genéticos y anormalidades cromosómicas, también defectos del desarrollo, que aquí incluye esclerosis tuberosa, enfermedad de Weber, malformaciones del sistema nervioso central y así como infecciones intrauterinas. También puede ser la causa del traumatismo obstétrico, anoxia cerebral aguda, el traumatismo craneoencefálico, infecciones también del sistema nervioso central, que pueden ser encefalitis viral, infección por hongos y bacterias del cerebro y o meninges. También pueden ser un poquito más, por favor. Ahí. También pueden ser las neoplasias del sistema nervioso central y trastornos nutricionales y metabólicos. Aquí puede ser, también se le relaciona con alcoholismo, deficiencia y dependencia de la piridoxina. En los tóxicos también pueden ser las causas. La enfermedad cerebrovascular, que aquí incluye malformaciones arteriovenosas, infartos y hematomas intracraneanos. Y por último, los trastornos degenerativos, que aquí es donde engloba la enfermedad de Alzheimer. Entre la clasificación de epilepsias, hablaremos de que se refiere a crisis simple. Se enfatiza que si la descarga permanece localizada y sin afectar en mayor grado a estructuras corticales vecinas. Una crisis parcial compleja puede ser que si la descarga tiene un mayor grado de propagación, especialmente a estructuras en forma bilateral. Las crisis parcial secundariamente generalizada. Aquí abarca ambos tipos de crisis parciales, simples o complejas, y pueden evolucionar en una convulsión generalizada con movimientos tónico-clónicos. Las crisis parciales con síntomas motores. Aquí se refiere a que cualquier parte del cuerpo puede ser la afectada, de acuerdo con la localización de la descarga dentro del área motora primaria. También hablaremos de crisis con sintomatología somatosensitiva o de los sentidos especiales, que estas son las sensaciones más comúnmente descritas con el adormecimiento, cosquilleo u hormigueo. Las crisis con síntomas de tipo autonómico son más comúnmente halladas con náuseas, vómitos, cólicos abdominales, rubor o palidez y la transpiración o midriasis. Las crisis con sintomatología psíquica se representan generalmente con alteración de la conciencia, es decir, cuando el contexto de una crisis parcial compleja, pero ocasionalmente puede aparecer sin alteración de la conciencia. Y por último, las crisis parciales complejas, que esto habla cuando la crisis parcial progresa hasta el punto de alterar la conciencia, lo cual puede implicar generalmente un compromiso bilateral de estructuras ya más profundas. Y aquí se observan una serie de conductas conocidas como automatismos. Y ahora bien hablaremos de las manifestaciones bucales de los 4 trastornos que vimos. Empezaremos con las de la neuralgia del trigémino. Aquí estas manifestaciones se reaccionan a actividades diarias, como es la masticación, fonación e incluso el mismo lavado de nuestra cara y de los dientes.
Aquí también podemos tener pérdida de la sensibilidad en determinadas piezas dentarias de la zona afectada, así como disminución de la articulación. Y aquí se deben de verificar los casos postraumáticos, por ejemplo, las fracturas faciales y cirugías de ortodoncia. Siguiente, por favor, Dani. El manejo de estos pacientes, se dice que actualmente el tratamiento es multimodal, que puede incluir anticonvulsivos, antidepresivos, opioides débiles, procedimientos intervencionistas y apoyo psicológico, entre otros. Su tratamiento médico, habla en primera elección, debe ser terapéutico para controlar el dolor. El tratamiento puede ser farmacológico, así como también puede incluir diferentes técnicas que pueden clasificarse dependiendo de la complejidad de las mismas. El tratamiento intervencionista se refiere a que se puede dividir en procedimientos destructivos, y estos son los que se realizan directamente en el ganglio geyser, y los no destructivos, que puede ser la microdescompresión de la fosa posterior, así como la rizotomía. Pueden realizarse en 3 niveles: periférico, ganglionar o la raíz del trigemio. Las manifestaciones bucales del segundo trastorno, que fue la parálisis, aquí los síntomas varían entre persona y persona y pueden ir de leves a lo que se le conoce como un tic, los tics, o incluso hasta los graves, que ya a la parálisis completa. Aparecen de manera repentina y pueden ser instaurados de 2 a 3 días. Entre los principales síntomas puede ser la dificultad para cerrar el ojo, la caída del párpado e incluso de la comisura, la resequedad del ojo y la xerostomía en boca, el baboseo, deterioro del gusto, lagrimeo excesivo del ojo y problemas pues ya estéticos como son para sonreír, hacer alguna mueca, expresiones faciales. Esto habla de manera general englobar la parálisis del tercio medio de la cara, del rostro. También en estos casos la mejilla se ve flácida, abombándose durante la fonación. Y en casos de parálisis completas, el paciente se queja de cierta dificultad para la fonación. Y este defecto se explica por la misma inervación. El manejo de estos pacientes, se dice que lo más importante es controlar la causa del daño nervioso, aunque en la mayoría de los casos se remiten espontáneamente en cuestión de semanas sin dejar secuela alguna. Pero también se habla de que un porcentaje menor puede remitir las secuelas, y son muy poco frecuentes los que quedan de manera definitiva paralizados. Pero hoy en día el tratamiento de elección habla de los corticoides, que son para bajar la inflamación del nervio. Y cuando estos tienen alguna causa viral, pues es cuando debemos usar los antivirales, y se suelen iniciar en las primeras 48 horas. De manera sintomática también se indican diferentes medidas, que en los casos donde hay dificultad para cerrar el ojo, es aconsejable usar ungüento para mantener el ojo pues humectado, así también como la fisioterapia, que es el uso de masajes para mantener el tono muscular y estimular el nervio facial. Las manifestaciones bucales de la cefalea y la migraña pues pueden estar acompañadas, incluso hasta ocasionadas por los trastornos temporomandibulares, el bruxismo, además del dolor de oídos, de cuello y hombros. También se dice que hay infecciones que provocan la sinusitis maxilar, y esto puede causar el dolor de cabeza, además de producir cierta sensibilidad de pómulos y en la zona alrededor de los ojos. El manejo de estos pacientes, la medicación intensa es empleada para tratar las cefaleas y debe usarse rápidamente durante la fase inicial, antes de que ésta pues logre llegar a los que ya mencionó mi compañero Daniel anteriormente. Las terapias preventivas son empleadas para prevenir los ataques o reducir su frecuencia y gravedad. Dentro de esas terapias se encuentran las farmacológicas también y las no farmacológicas. De manera general, estas se pueden administrar pues desde casa, aunque algunas terapias más agresivas requieren ya inyecciones intramusculares o intravenosas. Y estas pues obviamente están a nivel médico, ya sea en el consultorio
incluso llegar hasta el nivel de urgencias. El manejo de los pacientes con la cefalea de migraña, pues son varios los agentes diferentes usados, ya sea analgésicos, antiinflamatorios, antieméticos, ergotamina y los triptanes. También existen medicamentos que pueden prevenir la aparición de una crisis de migraña, y aquí entran los beta-bloqueantes, neuromodulares, calcioantagonistas, antidepresivos, antihipertensivos, e incluso la aplicación de Botox. Las manifestaciones bucales del trastorno de epilepsia, se dice que la observación de la conducta del paciente durante la entrevista nos puede hacer inferir en la posibilidad de un ataque por los siguientes síntomas, que pueden ser la epigastralgias, síndrome vertiginoso y la sensación de extrañeza. Es decir, que nosotros desde el momento de realizar la historia clínica completa, por medio de la anamnesis, pues nos podemos dar cuenta de cuando un paciente está sufriendo pues las crisis, la manera en la que ellos se expresan con nosotros. El manejo de estos pacientes, pues la conducta a seguir será principalmente mantener las vías aéreas expeditas, aflojar la ropa del paciente y elevar las piernas. En ningún momento debemos de tratar de detener el movimiento de las extremidades. Tratar de evitar el traumatismo craneano sosteniendo suavemente la cabeza y evitar que se muerda los labios. En términos de 30 a 60 segundos la crisis debe desaparecer. En cambio, si la crisis se repite varias veces por latencia de minutos o a veces no recobra el conocimiento, pues sin duda debemos de llamar a urgencias, pero lo que nos corresponde debemos actuar con lo que acabo de mencionar. Y así es como hemos terminado el tema. Listo, muchas gracias. ¿Sí me escuchas, Víctor? Sí, todo bien. Perfecto. Víctor, de ti, muchas gracias. Entonces vamos a hacer ahorita ya el cierre. Sí, muchas gracias. Que pasen buenas noches. Gracias, hasta luego.